¿Ya están en silencio? Todos están en silencio, celulares. Esto es lo que de aquí del torneo. Yo fuera jesuita, déjame te digo. Pues Pero dije que no. 190. Sí, en mi tiempo, ahí fui de un grupo juvenil. Y también ahí era de un CBX. Niños, digan hola. Hola, todos. Sí. Sí. No, ¿por qué? Calma. Ya, fíjate cómo todos estamos en el foro. Sí, Ya estamos al aire, Ok. en transmisión. Ya. Hola. Hola. Hola a todos. Sí, Estamos por en Skype, Una Facebook. vez, antes de... Déjalo comparto si no hace mucho ruido. Compartan y compartan. A ver, ¿qué comparto pues? Se unió Manu Sosa. ¡Oh, qué increíble! A ver, ¿por dónde estás transmitiendo? Por Radio Mujeres Buscando Guadec. una lady. Ok. Ese es el fondo. Sí se oye. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en un programa más de Mujeres Guadec. Les saluda Manu Sosa y le doy la bienvenida. Esta semana iniciamos con toda la actitud. 31 de julio, ya se nos va el mes, rapidísimo, pero bueno, estamos ya casi listos para empezar con muy buenas vibras el mes de agosto. Son las 11 de la mañana con 3 minutos y nuestras redes sociales para comunicarse en Facebook es Radio Mujeres Guadec. Radio Y Mujeres aparte Guadec. el doctor Jorge Caballero nos va a compartir por ahí las redes que tenemos de Twitter, de Facebook, de Instagram. En un momento más, también quiero felicitar a todas las mujeres que hoy están festejando su cumpleaños, a los profesores que todavía están de vacaciones, pues con lo que nos escuchen, invitarlos a que estén con nosotros y compartan nuestras redes sociales. Está conmigo ya Cintia Acosta, ella es maestra de nuestra facultad y además parte del equipo de Mujeres Guadec. ¿Cómo estás, Cintia? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Manu, aquí con toda la actitud. Qué bueno, Cintia. El doctor Jorge Caballero, ¿cómo está, doctor? Muy bien, buenos días. Con mucho gusto de estar aquí en este tema tan delicado, tan difícil de tratar, pero tan importante de tratar. Y contento de estar acompañándolos a todos ustedes aquí en nuestro programa de Radio Mujeres Guadec. Y nuestra licenciada consentida, Susana Cisneros, que por acá ¡Ay, la tengo hola! en la transmisión de Facebook. Hola, Hola, a ¿cómo todos. están? Por ahí si tienen algún comentario y que nos quieran hacer alguna pregunta sobre el tema. El día de hoy es bastante interesante. Y pues bueno, también tenemos unos pequeños que nos acompañan, Santiago y Tadeo, que van a hablar sobre el tema. Y pues para no darle tanto vuelta a esto, para que nos diga todas las preguntas que tenemos ahí, tenemos nuestra especialista, Airam Cisneros, que nos acompaña por primera vez. Le damos la bienvenida. Ella es licenciada en psicología. ¿Cómo estás, Airam? Bienvenida. Buenos días, pues muchas gracias, muy contenta por la invitación recibida y pues aquí con muchas ganas de compartir este tema que es, como dice el doctor, pues fuerte pero a la vez muy importante de compartir con la comunidad sobre la violencia infantil. El maltrato infantil es un fenómeno sociológico frecuente. Una cuarta parte de todos los adultos manifiestan haber tenido algún maltrato físico cuando eran niños. Y para eso vamos a hablar también qué es el maltrato infantil. Bueno, el maltrato infantil se expresa como la discriminación, el maltrato de palabras, abandono físico y emocional, el abuso y la explotación, la falta de cariño y el desprecio. Esto según la UNICEF. También es importante señalar que son acciones que se cometen hacia un menor, hablando de la violencia infantil, por parte de un adulto o puede ser también de una institución, ¿sí? También se toma en cuenta el tema de la negligencia como una falta de responsabilidad. O sea, ciertamente también cuando nosotros no nos hacemos cargo o omitimos el cuidado de un menor, pues también estamos hablando que estamos generando violencia. Es mucha irresponsabilidad de los padres donde ponen de pretexto que tienen trabajo y abandonan a los hijos en cuanto a si tienen consulta con el médico, si tienen tanto como sus alimentos que son
los horarios que deben de tener y pues son descuidados también físicamente. Es como una maltrato, el abandono también, ¿no? Sí, claro, el no proveer a los menores de sus necesidades, pues también estamos hablando de que es un maltrato, porque finalmente estamos hablando de que los niños tienen que cubrir todas sus necesidades, son personas dependientes de los adultos, y cuando un adulto no se hace responsable o no asume esas responsabilidades, pues estamos hablando también de un maltrato. El descuido, la privación de sus alimentos, la falta de tratamiento médico, el impedimento para la educación, el no proveer al niño también de la educación, pues estamos hablando de que es maltrato también. Un hijo que observa la pelea de los padres, en donde se golpean y están enfrente de él discutiendo, ¿viene siendo como un maltrato psicológico, Aira? Bueno, finalmente hay situaciones en donde si el menor está bajo el contexto, o si él vive o está cerca de situaciones de violencia en la familia o en el contexto, en la comunidad, en donde vive en una comunidad a lo mejor en donde hay drogadicción, en donde hay delincuencia, pues ciertamente estos factores le van a afectar al niño. Estamos hablando de que los niños son muy propensos a ser vulnerables, y como son personas en desarrollo, todas aquellas situaciones que afecten su contexto pues van a afectar su desarrollo. Y no propiamente estamos hablando de una violencia a lo mejor física, porque vamos a hablar de los tipos de violencia, sí, pero pues sí está él observando la violencia de una manera indirecta, y obviamente sí afecta su desarrollo emocional. Me comentaba una maestra que su alumna de 10 años se la pasaba llorando en clase y no le explicaba el por qué, sino cuando ya se van los compañeritos le dice que pues ella veía cómo golpeaba a su mamá y que la aventaba hacia la pared y le daba de golpes, y pues ella nada más pues con la inquietud de poder ayudarla, pero pues no puede hacer nada. En estos casos, ¿cómo se le podría ayudar a esos pequeños para poder pues tener, no sé, un mejor control en cuanto a su aprendizaje y poder hablar con los padres para que no sufran en esos casos? Bueno, es importante también señalar que la cuestión de la violencia infantil es un tema delicado, como lo decía ahorita el doctor. Incluso es un tema que dentro de las escuelas o dentro de las instituciones educativas, pues se tiene que tocar como que con pinzas, pero sí es importante darle el seguimiento necesario y atender en ese momento las necesidades de los niños. Si explícitamente el niño te lo está diciendo, te lo está expresando, pues es bien importante atenderlo, no prejuiciar, simplemente atender, escuchar lo que el menor nos está diciendo y pues investigar, ¿no? Y ir investigando, ir atendiendo, si es necesario hablar con los padres de familia, atender o es una cuestión de la escuela, pues es importante tomar manos en el asunto, ¿no? O sea, tratar, escuchar sin prejuicios, tal como nos lo está diciendo los niños. Muchas veces decimos o pensamos que por ser niños tienen como más facilidad de fantasear o exagerar, pero ante una situación de maltrato ellos son súper transparentes, súper claros en lo que viven, y nosotros con sus testimonios podemos hacer mucho para que ellos puedan estar bien, porque finalmente es nuestro compromiso y nuestra responsabilidad vigilar el bienestar. Si la maestra habló con esta niña, pues yo creo que es lo mejor, o sea, hablar con ella y canalizar a las personas, a los profesionales, en este caso si hay una psicóloga, una trabajadora social dentro de la escuela, y darle seguimiento al caso, nunca dejarlo pasar, o nunca pues pensar que es una exageración. Sí, podríamos pensar en eso, ¿no? Que los jóvenes, los niños en este caso, son fantasiosos o exageran, porque podemos pensar, bueno, a lo mejor simplemente no lo dejó hacer lo que quería hacer o le puso algún límite, pero realmente yo pienso, y sin ser
obviamente experto en el tema, que no debemos desoír esa queja, que debemos de poner mucha atención, porque algo nos está diciendo. Como muy bien dicen los niños, todos juegan, todos son transparentes, para ellos no tienen los prejuicios que tenemos nosotros. Y a veces hay que aprovechar, porque también a veces ellos mismos se detienen porque ya están muy amenazados. Si lo están expresando, hacerles caso, porque finalmente, pues, oye, son personas indefensas, totalmente están en indefensión. Y claro que habiendo especialistas en psicología, trabajadoras sociales, sociólogas, personas que estén cerca, inclusive ahorita hace rato platicábamos de los religiosos, a veces son religiosos los que están cerca de esas comunidades, pues ponerle atención, ¿no? Sería ahí la cuestión. Mira, y si me dejas como un poco retomar, yo leía, investigaba, o sea, sobre el tema y es algo que tiene que ver con la experiencia que yo tengo. Trabajé 4 años para el DIF, para la Casa Hogar del DIF, y pues yo era psicóloga de ahí, y pues bueno, vi innumerables casos. Yo era recién egresada, entonces para mí era fue como un impacto el darme cuenta de que realmente esto pasaba con los niños, ¿no? Con corazón de pollo. Sí, o sea, que pasaba en mi ciudad, que pasaba con niños, y fue una experiencia que a mí la verdad me impactó, y hasta la fecha es algo que a mí me lleva a seguir pensando en ellos, ¿no? Y algo que, o sea, retomando como un poco el tema de lo que decía Manu hace rato y de lo que estábamos hablando el doctor también, muchas veces nosotros pensamos que la violencia infantil es visible, o sea, que es obvio, que es evidente, y hay veces sí, hay veces que se ven los moretones, que se ven los gritos y tú lo puedes ver, pero no siempre, y la mayoría de los casos no es así, es una cuestión un poco más silenciosa, y más cuando estamos hablando de los niños, porque los niños, muchas veces los niños que sufren violencia son amenazados por los propios papás o por las propias personas o los adultos que están cercanos a ellos. Y es que pobres, no hayan si irse con la mamá o irse del lado del papá. En esos casos es totalmente, ¿cómo se puede decir? Para ellos difícil. Y no es necesario presentarse en golpes, como tú dices, también claro, como falta de atención en la escuela. De hecho, o sea, por ejemplo, ahorita lo que decías de esta niña que lo decía abiertamente, son pocos los niños, bueno, no son pocos, pero sí hay niños, así como vemos niños que lo dicen abiertamente, hay niños que lo callan. Entonces, algo que yo he aprendido con la experiencia es, pues, ir observando aquellas señales que no son tan evidentes. Y tú ante una duda tienes que seguir como indagando de una manera en que el niño tampoco se sienta pues presionado, porque ellos muchas veces quieren proteger a sus papás. Ellos saben que si en algún momento dado ellos dicen o hablan de esta situación, ellos pueden romper la armonía familiar. Y eso a ellos, pues son pequeños, les causa culpa y obviamente pues no quieren estar alejados del círculo que es su familia. O los pueden amenazar como que si dices algo, pues te van a separar de mí y nunca nos vamos a volver a ver, ¿cierto? Ahora que mencionas eso de que cuando recién entraste al DIF, tengo aquí unos datos que la ONU asegura que en el mundo existen 275 millones de niños que son maltratados con golpes, insultos, humillaciones o que son abandonados. Y lo peor de todo es que pues señalan a México como el 6º lugar en América Latina con el número más alto de homicidios a infantes. Sí. Y otro estudio a cargo de la OCDE informa que México ocupa el 2º lugar en muertes por maltrato infantil. Como tú mencionabas, pues a lo mejor para ti fue de golpe. Uno sabe que existe, pero como tal vez no lo ve tan cercano, pues no piensa que sea tan grave el problema. Pero ya cuando estás ahí, pues claro que sabemos. Aquí nos menciona otro estudio, nos dice que Nuevo León es uno de los estados que encabeza la lista con el número más alto de denuncias por maltrato infantil. Somos los vecinos, estamos aquí, sabemos que existe. Aquí la pregunta que te tengo es, nosotros, y claro que todos lo hemos visto, y claro, lo vivimos también, a nosotros nos dieron la nalgada, el chanclazo, el manazo. Y algunos maestros, a mí ya no me tocaron, pero sé que padres, abuelos, con los maestros.
El ¿Cuál era la borrador frase? te lo aventaban así hasta tu O con la silla. regla. Sí, sí, ¿Cuál era claro. la frase que ellos tenían? La letra con sangre entra. Por cierto, muy jesuita. Ay, eso no me acuerdo. Exacto, entonces nosotros estamos aquí y vivimos eso porque supongo que a todos nos dieron nuestra nalgada, ¿cierto? ¿O no? Chanclazo Y no también. somos ni Chanclazos, delincuentes. Escobazos. Te agarran de aquí, aquí, te agarran de la exacto, patilla. ajá. El pellizco, Por ahí, el pellizco este retorcido que te daban así que te cóchate. Bueno, les pregunto, ¿les Ese. hizo a ustedes daño? ¿No? No. No, El estamos aquí pellizco grueso, así. Sí. Pellizca el estudiados, doctor. profesionistas, Bien, sin ser delincuente. Claro. ¿Por qué sucede ahora esto? No sé, yo tengo esa duda tan grande que, bueno, si en ese momento no se hace nada, se sufría, es maltrato y ahora no le puedes dar un chanclazo a un niño porque olvídate, se te deja ir todo el mundo. Claro. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es la diferencia? ¿Hasta qué punto es maltrato? Bueno, pues ya cuando estás hablando de maltrato, ya cuando estás, ¿cómo se dice? Pues cuando vas en contra de los derechos de los niños, ¿sí? O sea, y eso es bien importante lo que acabas de decir, porque justamente es algo que es como un tema de que, bueno, pues antes no nos hizo daño, como decía en el borrador, que decía Susana. Hay que saber diferenciar cuando, y luego también de repente nos pasa que los mismos niños, luego también ya con toda esta información de la violencia, luego a cualquier llamada de atención dicen, me estás maltratando. Exacto. Y hay que tener como mucho cuidado, sobre lo que son límites que son necesarios, porque tampoco nos podemos, nosotros como profesores, como profesionistas, como papás, o sea, nosotros tenemos que corregir a nuestros hijos de alguna manera, pero sin, ahora sí, estar encima de sus derechos, o sin llegar a faltar el respeto esencial de la persona, o sea, sus derechos, su dignidad, la dignidad que tiene como persona, sin discriminarlos, o sea, una cosa es llamarles la atención, y yo pienso que la comunicación dentro de la familia es bien importante. O sea, tú le puedes hacer ver a tu hijo, a tu hija, a tu alumno, o sea, hacerle ver el error cuando está cometiendo una falta o cuando está siendo irrespetuoso, porque finalmente es una línea muy delgada, de lo que se puede ya ser una falta de respeto a una cuestión de la violencia. Sí, ¿no? pero también aparte hay niveles. Mira, hablando de profesionistas recién egresados, yo platiqué recientemente con una psicóloga que es la psicopedagoga en primero de secundaria de una secundaria pública, de un barrio muy, muy populoso y pobre. Entonces, ella atiende niños pubertos de entre 12, pero todavía son niños y niñas. Y entonces dice, mira, es que luego los maestros de matemáticas me dicen que no aprenden, o de física, o de lo que fuera. Dice, oye, pero resulta ser que ves cómo vive esa gente y tienen promiscuidad interna, o sea, sexo promiscuo. Son muchos, o sea, los hacen que salgan a la calle a trabajar. Ellos viven en un barrio donde hay mucha drogadicción, o sea, un ambiente terrible. O sea, para alguien que viene viviendo eso desde su niñez, olvídate, es alguien que, o sea, luego digo, ¿cómo crecen sanos de la cabeza estos muchachitos, no? Porque estamos hablando de cosas muy fuertes, ¿no? Podrían ser como factores de riesgo, ¿no? Donde ellos están expuestos a eso, incluso hasta a una violación también, o a un Claro. abuso. Sí, existen factores, también lo había estado investigando. La OMS habla de diferentes factores, incluso a nivel familiar, a nivel contexto, o sea, comunidad. O sea, todo eso tiene que ver para que los niños vayan sufriendo violencia o para que vayan imitando esas conductas. O bien también, si estamos hablando de que el niño vive en una familia en donde hay delincuencia, en donde hay alcoholismo, en donde hay drogadicción y donde para nada están tomando en cuenta su persona, pues va a ser un ambiente que para nada va a ser benéfico para él. Entonces, cuando estamos hablando, yo pienso que estamos perdiendo los derechos de los niños, estamos dejando de ver los derechos de los niños, estamos hablando de que ya es violencia. Sí, también en la literatura o en lo que estuve leyendo, se dice que es muy delgada la línea entre lo que es violencia y también se pone como, se le pone como en negritas o en mayúscula
que pongamos atención los padres de cómo vamos criando a nuestros hijos. Yo pienso que es bien importante establecer límites y enseñarles a los niños el respeto, y guiarlos el cómo ellos se van guiando con sus relaciones interpersonales. Pero también es importante que ellos vayan diferenciando. Finalmente también la Secretaría de Educación Pública tiene muchos programas en donde van metiendo ya estos temas sobre lo que es la violencia, sobre lo que es la discriminación. Sí es importante nosotros también darnos cuenta cuáles son las señales en los que nosotros ya estaríamos viendo, o estaríamos hablando ya de violencia. Uno de los casos muy fuertes que se han visto es cuando los hijos son como creados, puede decir, que son a cargo de los abuelos, que están a cargo de los abuelos y que ellos son abandonados por los papás. Entonces, pues bueno, no se les da la misma atención, ¿no? Los niños andan todo el día en la calle, no saben si en realidad están estudiando, no saben si comieron a sus horas. ¿Qué se le puede hacer en esos casos? Tú Ayram, que viste muy de cerca ahí en el DIF, esos niños que no tienen la atención de sus papás y que están a cargo de los abuelos, ¿qué se puede hacer ahí? No sé, denunciar a los padres o llevarlos, quitárselos en ese caso a los abuelos, o qué es lo que procede ahí. Mira, afortunadamente, bueno, en los años en los que yo estuve trabajando, yo espero que aún siga, el DIF obviamente es una institución que protege mucho la cuestión familiar, y obviamente para que un niño tenga un desarrollo adecuado, pues se protege mucho primero que se pueda quedar con su familia. Entonces lo primero que tenemos como que visualizar es si en la familia existe alguna persona, algún abuelo, alguno de los dos, que se preocupe o que tenga interés en el menor y ayudarlo. Hoy en día también en Torreón hay muchos centros comunitarios que se encargan precisamente de dar como escuelas para padres o de dar talleres sobre crianza, y que también proveen de incluso actividades para que los niños puedan estar después de la escuela teniendo algo útil que hacer. Yo creo que primero hay que vigilar y primero hay que ver en qué condiciones está la familia, porque muchas veces la cuestión familiar está desatendida o la familia está en su dinámica y no presta como atención a la solución que se puede tener. Una vez, y te digo, espero que aún siga esto del DIF, había un centro, no sé cómo se llama ahora, se llama CAIF, que es la atención hacia la familia, que es con el que se trabajaba mucho la casa hogar en ese momento. Y es precisamente buscar, o sea, los niños que por ejemplo están en una institución como las casas hogares, al menos en el DIF, tienen como la intención de ayudar a los niños a protegerlos, pero no de todo aislarlos de su familia. La intención es buscar dentro de su círculo familiar, el tío, el abuelito, el que pueda hacerse cargo del niño, porque finalmente para los niños es bien importante su vínculo familiar. Entonces yo pienso que más que nada, Manu, antes de como pensar en retirarlos, obviamente si es una situación en la que el menor esté en un riesgo, o sea, en un riesgo de vida, o sea, que ya estamos hablando de que la situación de drogas o la violencia ya se salga de las manos de la familia, pues obviamente lo extraes del círculo familiar y lo primero es ver alrededor del menor qué situación tiene su familia para después poder reintegrarlo. Obviamente hay menores, y sabemos la realidad, que pues crecen y viven en una casa hogar a lo mejor por el resto de su vida, pero lo que sí se busca en un principio, al menos en el DIF, es que este menor se pueda reintegrar a un círculo familiar antes que extraerlo del lugar. Te digo, repito, si el menor ya está en una situación de riesgo físico, o sea, donde corra peligro su vida, pues es importante inmediato que lo saquemos de ahí. Y si hay alguna denuncia en donde una persona diga eso, al menor se le extrae y luego se hace una investigación y luego ya vamos viendo qué recursos pueden tener tanto el niño como la familia para que se pueda retener. Pero hablamos de los tipos de maltrato infantil, donde se menciona el abuso sexual. Tres de ellos ya lo mencionan, que también me imagino que hay muchos más, pero
yo siento que estos son los más importantes, como el que dijiste, maltrato psicológico, el abandono, el maltrato físico. Pero ¿qué pasa cuando es abuso sexual? Bueno, pues estamos hablando de que es una situación en la que el menor está siendo, también tiene como muchas tonalidades, ¿verdad? Pero es cuando estamos hablando cuando es la persona, cuando el niño está siendo atacado sexualmente por un adulto, o finalmente, aunque no sea, no estamos hablando completamente de un acto sexual, pues sí sea un momento en el que el niño está siendo violentado de sus partes íntimas, de un acoso, a lo mejor con palabras, igual también hay muchos tipos de tocamientos, de palabras. Ciertamente también es un tema complicado y también los niños no, mucho menos, lo manifiestan de manera abierta. Es un tema en el que es complicado y también, desgraciadamente, es un tema en el que entran mucho los prejuicios de los adultos, ¿sí? No, y que desgraciadamente es en el entorno del padrino, del tío, hasta del padrastro, que es lo más increíble que puede pasar. Uno no necesita ser padre como para sentir ese dolor que puede causar a un niño de esa edad y ser maltratado sexualmente. Sí, mira, algo que yo he visto documentado es que el maltrato o el abuso sexual generalmente proviene de los cercanos, o sea, de tíos, de tías, de padrinos, de gente que es cercana y que luego a la hora de que el niño lo denuncia, oye, es que me toca, o la niña me hace cosas, pero ¿cómo te va a hacer cosas si es tu tía o tu tío? O sea, y en realidad están en indefensión porque aparte los amenazan, oye, ¿cómo puede ser que tu primo tan santito venga y te haga cosas? Pues mira, yo creo que es donde más debemos de tener precaución, porque son los que están más cerca de ellos y los que le generan mayor confianza, pasan más tiempo solos con ellos. Claro que sí, doctor, y yo no sé, diría que ante una situación de abuso sexual, si el niño a lo mejor no es tan evidente, pero sí podemos nosotros ver algunas, en el comportamiento del niño, algunas conductas que nos puedan decir o nos puedan hablar de que el niño está viviendo violencia de tipo sexual, y es bien importante como no hacer como caso omiso a ello, ¿no? Porque finalmente también estamos hablando de que las implicaciones a nivel emocional, psicológico y físico del menor pues son muchas. Entonces es bien importante atender y bueno, si ya estás viendo que el niño de ser de una manera ha cambiado a ser otra, es retraído o tiene más miedo, presenta ansiedad, bueno, no ante todas las situaciones, pero hay como que poner atención. Bueno, si ya lo viste que tiene una situación en donde él no es como era antes, pues darle un seguimiento y empezar a indagar. Cambios radicales. Cambios radicales. También se habla de que de repente el niño empieza a tener en su lenguaje como cuestiones de tipo sexual que antes tú no habías notado, pues tienes también que empezar a ver. O sea, hay algunas que son propias del desarrollo, pero hay algunas que sí tenemos que tomar en cuenta y ver y revisar. Yo siempre pienso que ante una situación o ante una sospecha de abuso sexual o de maltrato infantil, nosotros no podemos como escatimar o decir, ay, espérate, a lo mejor está exagerando. Tenemos que llegar a ver o tenemos que llegar a indagar la situación del niño y no dejarlo pasar. ¿Cuáles podrían ser? Perdón. Vamos a un corte. Perdón, está muy interesante el tema, pero vamos a una pausa comercial y regresamos con más de violencia infantil. Continuamos. Quédate con nosotros porque si le cambias, te lo pierdes. Bueno, déjame checo lo que Quiero hablar de Perdón, una pero ya me película. traían allá. Te traían corto.
Que Oye, ya déjame quitar. Sigue la transmisión, ¿eh? si hay preguntas, Sí, si hay no. saludos. Sí. Gracias a quienes se están uniendo. Saludos a Gerardo. Saludos a Gerardo. Gerardo, tienes Gerardo. Un alumno. Ah. Para entender el abuso infantil. Y cómo, o sea, Saludos, Gerardo. A Ceci Medina. Sí. A Laura Angélica León. Tía, gracias. Es la tía. A Judith Varela, Sandra López, a Noemi Maldonado, a Noemi Cisneros, a Perla, a Berenice, a Willy González, Gutiérrez, O si no, González otro González. por mientras, Willy, como tú quieras. oye, yo quiero ver de la ¿Para qué? los niños ya quieren entrar en acción, Sí, chicos. miren, a ver, Sí. déjame nada No, más. pues es que Digo necesitamos las dos redes. programas más. O 3. Sí, Continuamos el próximo lunes. Sí. Oye, bueno, digo las redes y yo Parte voy sin con un dolor. Parto sin dolor, ¿no? Ok. lo vamos a extrañar, doctor. No, doctor, apenas estaba poniendo esta la polémica. Sí, no te digo. Bueno, entonces ahorita Sí, entro con las redes y luego ya le doy el asiento a los niños, ¿no? ¿O cómo? Es que no dijimos las redes sociales al principio. No, y es lo más las importante. redes al final, ¿no? ¿O no? Porque Pues, vamos ¿pa' a qué de- cortar, ¿no? Bueno, ok. Entonces, miren, como yo Ya traigo vamos a aquí un entrar, mandado entonces. que tengo que hacer, galletas habaneras, Redes. Como quiera. entonces les dejo aquí lo que apuntó Susi. Déjenme quitar mi mandado, pues si no me cuelga mi hija. O me convierte en sapo. Entonces, sí, tú di. Pues no sé cómo. Rápido, así, rápido. Si quieren las redes. Y aquí rápido. ¿Va contigo? Sí. Gracias a todos los que se están uniendo, ¿eh? Saludos a todos. ¿Qué le vamos a dar? Viva México. De lo que estaba mencionando. Sí, una cosita. ¿Están nerviosos, niños? Ahorita ¿Y luego los niños cuándo entran? pues después de luz. A ver, 711-0064. No se le ¿es el número de aquí? 64. Si quieres yo lo digo. Listo. Ese es el número de... Se van a sentar aquí, Ancho. ¿Quién se sienta aquí? Los dos ahí juntos. Gracias por continuar con nosotros con más de Mujeres Guadec. Nuestras líneas de contacto es 711-0064 por si tiene alguna duda sobre el tema de violencia infantil. Aquí vamos a nuestros especialistas, se lo van a responder. Y mientras tanto, hablando de nuestras redes sociales, el doctor ya está más que listo para compartir por ahí todas las que tenemos disponibles y en contacto. Bueno, todas son igualmente importantes. En Face, que es yo creo nuestra red social más popular, tenemos @mujeresguadec, así pegadito Mujeres Guadec. Ahí nos encuentran y @Radio Mujeres Guadec. Que es donde estamos ahorita transmitiendo. Si alguien en vivo. quiere entrar ahí, estamos en vivo para que vean, nos conozca. Sí. También tenemos nuestra cuenta de Twitter, que es @idimu_guadec. Y muy importante, cuando tengan algún asunto que nos quieran tratar, tenemos un área de asesoría muy, muy importante. Y eso es preferible que nos manden un correo electrónico o un inbox para Sí. que no se haga público. El correo electrónico es idimu@gmail.com. Lo voy a decir de nuevo. idimu, que es las siglas de nuestro instituto, .guadec@gmail.com. Y de veras que es una vía donde nosotros rápidamente respondemos. Siempre estamos al pendiente para sus dudas o comentarios. Entonces, pues esas son nuestras redes sociales, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias. Y cuanto entramos de lleno al tema, con datos de 2017 que se han reportado en nuestra comarca lagunera según redes, ¿verdad, Cintia? Tenemos por aquí. Así es. Bueno, retomando un poco el tema que nos estaba comentando nuestra invitada, Irán, sin lugar a duda todos hemos experimentado alguna forma de maltrato en la infancia, ya que por desgracia y principalmente en nuestra cultura latinoamericana, tanto el maltrato físico como psicológico son socialmente aceptados como un método de educación, ¿cierto? Socialización y disciplina para los menores. Entonces lo que ella nos estaba comentando es, sí, claro, hay maltratos evidentes cuando ya vemos que el niño pues trae el ojo morado, etcétera. Pero también como ella nos comentaba,
la mayoría de las veces no se ve a simple vista. Y nosotros pensamos que, pues como nuestra cultura es aceptable, pues qué bueno que le dio un manazo, qué bueno que le dio una nalgada, está bien, no le está haciendo nada, lo está educando. Y en la escuela, pues si te va a pegar el maestro, ni modo, tú te vas a dejar y no vas a decir nada porque no quiero ninguna queja acerca de esto. Y pues desgraciadamente lo dejamos al aire o se lo dejamos esa tarea a ellos, no importa, está socialmente aceptado. Sin embargo, pues aquí tengo unas estadísticas, déjenme ver mi acordeón. Primero, hay una campaña contra el maltrato infantil que se llama Ponte Buzo, es abuso. Y esta marcha, pues esta campaña es contra el maltrato infantil. El principal objetivo es que los niños y las niñas no se queden callados y que denuncien. Esto es muy importante. La forma de hacerlo es marcar el 911 o el teléfono de seguridad pública, que es el 729-0099. Les repito, 729-0099 o el 911. El objetivo de esta campaña, pues, es contra el abuso y la violencia infantil, generar conciencia, informar a la comunidad acerca de la detección de la violencia en todas sus manifestaciones, como omisión de cuidados, violencia física, violencia verbal, haciendo énfasis en su denuncia y acciones que corrijan o cambien la situación que la causa. Y esto es involucrar a los niños, a los menores de 1 a 12 años, pero también incluye trabajo con las familias para que hagan conciencia. Esto es muy importante. Y los organismos participantes son DIF Coahuila, DIF Torreón, PRONIF, que es la Procuraduría para Niños, Niñas y Familia, Casa Hogar Abrázame, el sector educativo, seguridad pública y el 33 Batallón de Infantería, entre otros. Es muy desagradable enterarse de las estadísticas a lo que va del año. Según la Procuraduría para los Niños, la PRONIF, Niños, Niñas y Familia, tan solo en Torreón, del 2014 a lo que va de este año 2017, se han incrementado los reportes en un 20%. La cifra actual en lo que va del año es de 1,091 reportes, de los cuales un 50% es omisión de cuidados, 25% posible violencia familiar, 15% posibles agresiones sexuales y 10% hostigamiento sexual. Así es que, pues bueno, ahí tenemos los datos que la verdad son alarmantes. Ahí tenemos esa campaña. Ya tenemos los teléfonos a donde nos podemos pues dirigir o con quién contactarnos en caso de que detectemos que algo de esto está sucediendo. Hay muchos tipos de violencia, como ya nos dijo Airán, pero también, bueno, tengo una duda. Violencia, bueno, todos sabemos lo visible, lo que ya sabemos que es golpes, etcétera, lo que hemos mencionado. Pero también existe otro tipo de violencia. Desde mi punto de vista, violencia hacia un niño es dejarlo hacer lo que quiera, comprarle todo lo que quiere para que no llore, darle el celular para que no esté molestando, darle la tablet. ¿Eso es violencia? Pues yo pienso que estás omitiendo el cuidado del niño o estás poniendo como objetos que finalmente para que te dejen hacer lo que tú quieres hacer, ¿no? Si esto es una conducta que se repite constantemente y que si ya se está volviendo como un hábito, pues finalmente yo pienso, en mi punto de vista, que sí, porque estás dejando de atender al niño, estás dejando de escucharlo, estás dejando de guiarlo, y estás dejando que se cubran sus necesidades de manera inmediata, que yo pienso que a la larga eso también hace mucho daño a los niños, y no los estás enseñando o guiando hacia que ellos puedan, por ejemplo, manejar su tiempo utilizando sus habilidades de otra manera. Yo pienso que también eso puede ser hasta cierto punto violencia. Yo siempre se los había dicho que es como una delgada línea, pero sí, el no ponerle atención al niño, el dejar que también haga lo que quiera, pues finalmente estás promoviendo de alguna u otra manera. Si tú no pones límites, que esa persona en un futuro pueda también emitir violencia, ¿no? Claro, porque está acostumbrado. Claro, porque está acostumbrado. Y a veces te digo que es un tema que a los papás y a los maestros y en general, bueno, nos dicen, porque somos los que estamos directamente guiando a los niños, que ya si les hacemos así, o sea, que si los tocamos para decirles, cálmate,
cuidado porque Me está tocó. tocando. Entonces sí es bien importante informar a los niños, informar a los papás, informar a los maestros y capacitarlos sobre realmente lo que es violencia y cuáles son los límites que deben de tener los niños, porque pienso que el límite se debe de educar y que el educar a los niños en los límites también es el promover que no exista violencia, porque finalmente estás hablando del respeto del espacio, del respeto del tiempo y del desarrollo de habilidades, ¿sí? Yo pienso que esto de la tecnología nos ayuda mucho, pienso que los celulares, las tabletas, todo eso nos ayuda, pero que también necesita límites. Claro, porque, a ver, mijito, ya no me estés Ya, fregando, sí. por favor, Y ya lo hacemos. O ya no llores y te compro esto. Y entonces el niño, pues siempre que lloro me van a comprar. Y entonces crece con eso. No me hicieron caso, no tienen tiempo conmigo, pero estoy acostumbrado a tener lo que yo quiera si hago mi berrinche. Y es también perder tiempo de calidad con los padres. Y eso es pues una forma también de maltrato. Aquí tenemos a Luz, nuestra compañera, que nos va a comentar de una película bien interesante. A ver, Luz, queremos escuchar tu sinopsis de la película. Bueno, buenos días a todos y a todas, a todos los niños que nos escuchan, los hijos e hijas de los universitarios, de los trabajadores. Este es un tema súper importante. Recordando un poco, y por ahí debe haber en la red una película muy famosa, estelarizada por Barbara Streisand, Nick Nolte, guapísimo por cierto, en donde se llama El Príncipe de las Mareas. Está genial la película para explicar el origen del abuso infantil, las consecuencias del abuso infantil en términos, sí, por una parte de omisión de cuidados emocionales, porque una cosa es dar los alimentos, otra cosa es dar también el cuidado emocional que necesita el niño, la niña, la estructura de la familia, el hijo sándwich, el hijo último o el hijo primero, etcétera. Pero también tener en cuenta cuando los niños sufren un abuso sexual infantil. Y es la historia de unos gemelitos que, bueno, el protagonista de la película es uno de los gemelos que cuida a su hermana que tiene un intento de suicidio. Me van a odiar porque voy a hablar del desarrollo de la película, está buenísima. El final, se mueren todos. Ya, Luz, o sea, ya no me cuentes, bye. Con una caja de pañuelos a un lado y con una libreta en donde escriban las señales que provoca el abuso en la familia y en la sociedad, porque la primera señal que no debemos de dejar pasar es enseñar a nuestros niños a que expresen lo que sienten y a darles confianza en su sentido común. ¿Por qué? Porque el abuso sexual infantil tiene una connotación de permisibilidad muy importante. O sea, se confunde, hay una línea muy delgada, como decía nuestra invitada, en la que hacemos que se confunda el afecto con el límite para el afecto. Porque los niños todavía no tienen su carácter formado, todavía no tienen su sexualidad completamente desarrollada. Entonces se da mucho de que algún integrante de la familia sienta a la niña en sus piernas, agarra al niño de cierta manera y lo empieza a educar hacia sus límites. Entonces el principal límite que deben de escuchar los niños y saberlo mencionar es con qué me siento incómodo, qué me va a hacer crecer como persona íntegra totalmente para que pueda desarrollar mi sexualidad hasta que sea tiempo, hasta que las hormonas tengan que empezar a funcionar adecuadamente y que yo tenga una libertad total y responsable. Antes no, porque entonces es responsabilidad de los padres. Y entonces en ese dicho hay mucha confusión, ¿eh? Igual a la hora de educar, como lo van a ver en la película, las niñas no deben hablar, los niños no deben de hacer esto o aquello. Resulta que en la película hay un abuso sexual, una violación, una serie de violaciones muy fuertes. Y entonces la mamá dice, cállense, aquí no pasó nada. Y entonces los niños,
pues hacen lo que la mamá les dice. Y el niño mayor, protector, asume las funciones del papá protector alcohólico, etcétera, maltratador también, autoritario, que no deja que nadie hable, ¿verdad? Una cosa son los límites y otra cosa es el exceso de límites, de métodos para los límites. Y entonces en la noche después de que ocurre el abuso hacia los niños de parte de un extraño, el papá llega y llega como llega siempre. Aquí nadie habla en la cena, ¿sí? Y si alguien habla, algo pasa. Y entonces el escenógrafo de la película nos lleva hacia ver cómo se viste la niña, y la niña se viste al revés y con los zapatos ¿El niño? ¿O cómo? no, con las mis- calcetas al revés, etcétera. No, Entonces tiene la niña atención. es la más dañada. Entonces, como nos decía nuestra invitada, hay que poner atención en los signos de conducta habitual Pues para es- saber cuándo empiezan a cambiar y qué nos están diciendo en los niños, ¿no? Está genial la película porque es la narrativa de de este gemelo que llega adulto, protege a la hermana que tiene no sé cuántos intentos de suicidio y él sabe por qué, pero él no lo revela porque es una complicidad entre hermanos, porque es el único afecto que le queda auténtico para proteger a la hermana. El hermano mayor finalmente también se suicida porque se va, creo que a la milicia, no sé. Y entonces él dice, aquí voy a encontrar lo que yo busco, un escape, una solución. Y es lo que están encontrando muchos niños con esta parte de omisión de cuidados. Y aguas, por favor, nuestros universitarios, que estamos muy embebidos en la carrera por generar ingresos. Nuestra mayor inversión son los hijos. Entonces, como decía la maestra Cintia, hay una parte que es la omisión de cuidados que debemos de atender cuanto antes, ¿verdad? Oye, pues buenísima, Luz, porque pues en estas vacaciones tenemos el Sí, tiempo por favor, de véanla. verla en familia. Así Y es. me gustaría que repitieras el nombre de la película por si los que no los que nos están escuchando Está en no alcanzaron. Netflix. Debe estar, es muy popular porque es como de los 90s, El Príncipe de las Mareas. El Príncipe de las Ajá, Mareas. con Barbara Streisand. ¿Y es recomendable Nicole. también para que lo vean los niños? Bueno, si es supervisada, sí. Con discusiones. Si se supervisa, sí, porque ya hay versiones de la película que están editadas. Y muy bien, porque es una experiencia en que él siempre vuelve a casa. O sea, él se hace la reparación del daño en los términos posibles. Sí está muy dura y es como, ahora tenemos que hablarles hacia los hijos porque vemos muchas escenas peores que las de la película. O sea, la película no es así cruda de una escena así que no se deba ver porque está muy editada. Pero exponemos mucho a los niños a que vean situaciones que todavía no alcanzan a comprender y sí deberían de saber qué manejar y qué no, y ese tipo de películas sí acompañadas de un adulto, de una persona que sepa guiar, por favor. Y pues, bueno, hablando de eso y que están de vacaciones, tenemos aquí también dos pequeños invitados que ya están inquietos por dar su punto de vista sobre el tema. Él es Santiago y Tadeo. Santiago, ¿cuántos años tienes? 9. 9. ¿Qué opinión tienes sobre este tema que es bastante pues complicado, pero para tu edad de 9 años me imagino que tienes tu punto de vista, ¿no? A ver, compártenos. Mi punto de vista es que es un tema que se debe tratar bien con los niños para que no se queden callados cuando les suceda algo. Por ejemplo, ¿cuál caso dirías tú si un niño es violentado o te ha tocado ver que a papá le pegan a sus hijos o algo así, ¿no? ¿Y te gustaría ayudar a esos niños que llegan llorando a clases, por ejemplo? Sí. ¿Cómo los ayudarías tú? ¿Qué les dirías? Les diría que digan a las personas que más tienen confianza, que no se queden callados. Eso principalmente. ¿Tú, Tadeo? Pues, de hecho... ¿Cuántos años tienes, Tadeo? Tengo 13 años.
Ah, ok. Pues aquí tenemos otra opinión diferente en cuanto a edades. Ya casi... Ya es un puberto. Ya, ajá. A ver, Tadeo, platícanos. Pues ya caso más en los casos del internet y todo eso, en la página del DIF hay una opción que tú puedes hacer una denuncia anónima, no tienes que ser tú el abusado. Por ejemplo, si tú eres el vecino de un niño que lo maltratan, tú haces la denuncia anónima y ya lo mandas el correo, creo que a la directora del DIF, y ya la directora toma cartas en el asunto de ese caso. Ok. Santiago, te quería preguntar también, ¿cuál es el apoyo que le darías tú a los niños que están ahorita pasando por casos difíciles, y que si tuvieras un amiguito que andaría siempre, no sé, con malas calificaciones, o que a lo mejor tiene hambre y no están sus papás cerca de él, ¿qué les dirías tú a ellos? Pues que no se preocupen, que va a pasar algo bueno y que no se asusten. ¿Les platicarías a tus papás? Sí. ¿Qué les dirías? Que un amigo mío está pasando problemas en su familia. ¿Sí? ¿Tadeo? Pues en este caso sí, ya me pasó que un amigo en la primaria, estábamos así, la maestra, estábamos así platicando temas así de familia, y pues el niño sacó que 2 años antes de entrar a la escuela, creo, pues su papá y su mamá se peleaban mucho, y un día que mi amigo estaba dormido, se despertó porque escuchó un ruido y resultó que el papá le había pegado con una silla a la mamá. Y pues el niño tuvo mucho valor porque lo denunció. Le dijo a su mamá que esto se podía resolver y todo eso, y lo denunciaron al papá, y pues afortunadamente ya no están con ese. Esta pregunta es para los dos. Hace poco escuché en las noticias que una niña de un jardín de niños había sido abusada por su maestro. En ese caso, ¿qué es lo que en la escuela ustedes les dicen qué hacer cuando un alumno es abusado por un maestro? ¿No? En mi caso no. En mi caso tampoco. Los maestros no les dicen que deben de tener precaución para poder decirle a sus papás qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Pues lamentablemente no, y solamente llega a pasar eso que dice Manu, pero cuando ya pasan las cosas. Uh-huh. O sea, mucho después ya ha pasado el caso. Y deberían de tener más precaución los maestros en decir, informar a sus alumnos. Sí, porque en este caso la niña ya tenía como 3 meses que había pasado eso con el maestro y no le había dicho nada a su mamá. Entonces es otro de los errores que pues cometen como niños. Ustedes deben de estar alertas a cualquier cambio de raro con sus maestros, ¿no? Porque también estaba viendo que en Piedras Negras era al revés, no era el maestro, era la maestra, y les estaba enseñando en la clase a hacer desnudos y no sé qué cosa, en cuanto estaban buscando a la maestra y poder hacerle un castigo por ese tipo de denuncia, porque ahí sí los niños la pusieron. No sé qué puede hacer o qué opinas tú sobre esos casos, Eran. Bueno, yo pienso que es importante pues dar a conocer esta información a los niños. Claro que hay programas que de acuerdo a la edad se pueden adaptar para que los niños puedan ir conociendo ante qué situación se está presentando violencia o abuso. Luego hubo, no sé si se acuerdan, hace poquito mucha polémica con los libros que estaba intentando sacar la SEP, sí, claro, sobre la información. Yo pienso que es importante, también ahorita lo decía Tadeo muy bien, que tanto los maestros como los padres de familia estemos informados sobre esta situación. Pero más que saber sobre la información, el cómo transmitírselo a los niños. Es bien importante dárselos a conocer. Y también uno va conociendo a sus hijos. Uno sabe
Y bueno, como maestro también debes de conocer a tus alumnos, o sea, como irte adentrando en sus personas y ir observando como situaciones que tú no vayas viendo que están bien. Como papá, o sea, tú ahorita hablabas que pasaba esto con una maestra, pues como papá, darle información a los niños, ¿no? A veces luego los niños son muy preguntones y muchas veces nosotros decimos, ay no, sobre ese tema no le digas nada. Así es. Y no, hay que saber qué palabras utilizar, de qué manera informar a los niños para que ellos se puedan cuidar. Finalmente es esa información que les ayuda a ellos a cuidarse y a cuidar a otros niños de estas situaciones. ¿Cómo se debe o se puede prevenir hacer una campaña en las escuelas? O porque pues me sorprende que no haya ese acercamiento con el maestro y los alumnos. A eso iba, porque me queda claro pues que Santi y Tadeo no, en la escuela no. Y uno como padre dice, pues es que vas a la escuela, no te va a pasar nada. Así y es tu segunda casa y te debes de sentir pues como tal. Pero, ¿por qué no es obligatorio o cómo le podemos hacer? Porque el maestro pues también puede decir, es que eso es en la casa. Y los papás, no, es que eso es en la escuela. Y ahí están, se echan la bolita unos con otros. Y total que el que sale perjudicado obviamente es el niño. ¿Por qué no se hace todavía obligatorio hablar de eso en las escuelas? ¿O qué programas, a dónde podemos pues recurrir, si hay algún programa gratuito en lo que, ok, pues vayan a la escuela aunque no sea parte del programa, que ya se pueda implementar, que le den la plática a los niños, a ver, ojo, esto es normal, esto no es normal, el maestro puede hacer esto, no puede hacer esto, porque pues no se les da y es muy grave lo que sucede. Hemos visto muchos casos, desgraciadamente, pues de niños que han sido abusados sexualmente por el conserje, la maestra, el maestro, y cada vez hay más casos, y los niños pues no saben, y desgraciadamente, Cintia, los niños declaraban que no lo decían porque ellos pensaban que tenían la culpa. O sea, lo peor del caso es que se quedan ellos con el miedo y no dicen nada. Pues normal, porque como en la escuela no me dijeron, esto sí pueden hacer, esto no pueden hacer, los de la escuela, maestros, mantenimiento, toda la gente, ¿verdad? Todo el personal de la escuela. Yo pienso que es... discúlpame, Cintia. Sí. Era todo lo que... No, sí, ¿a dónde podemos acudir o qué tenemos que hacer? Mira, yo pienso que, bueno, la Secretaría de Educación Pública, en los programas, sobre todo en la clase de Educación Cívica y Ética, se llama, ya incluso desde tercero de primaria, no sé, no estoy segura, pero creo que ya muy avanzado, a lo que me refiero es ya desde muy chiquitos tienen en los programas, ya para los maestros están los programas sobre educación sexual, sobre educación sobre la violencia, sobre la discriminación. Ahorita se me ocurre pensar en centros que apoyen a las escuelas, pues, o sea, te digo porque yo he estado en contacto con ellos, Centros de Integración Juvenil, tienen muy buenos programas de prevención de violencia y abuso sexual, igual de drogas y adicciones, y ellos se encargan, incluso tienen programas de ir a visitar escuelas en donde dan a conocer estos temas a los niños, incluso también a los papás. Pero yo pienso que también, fíjate, que como papás es importante que nosotros, ya con tanta información, pues que sea una tarea de nosotros. Claro. O sea, es importante conocer qué es lo que está pasando, es importante estar atentos a nuestros hijos, es bien importante estar atento a lo que les pasa, y apoyarlos, y desde nuestra casa prevenir con nuestras palabras, con lo que sepamos, orientar a nuestros niños. Porque si es una situación que, como tú lo dices, las cifras, pues bueno, las cifras son frías. Entonces tenemos que actuar y pues no podemos esperar también a que otras personas actúen. Si dentro de tu casa tú tienes esa inquietud, pues lee, oriéntate, hay mucha información al respecto y busca a profesionales, digo, ahorita se me ocurre como en las instituciones, el DIF, Centros de Integración Juvenil, que son instituciones como muy accesibles a las que uno puede ir y preguntar, denunciar, etcétera. Pues ya escucharon a nuestro especialista. Desgraciadamente se nos acabó el tiempo. Ya vamos a finalizar. Pues le damos las gracias a Aram Cisneros, nuestra psicóloga del día de hoy, por estar con nosotros. A los pequeños Santiago, Tadeo. Despídanse de todos los que nos están escuchando. Adiós. Hasta luego, hasta el próximo programa. Muchas gracias. Cintia. Véanlo por mujeres. Sí, el del YouTube, que se suscriban, diles a ti. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, ¿cómo se llama? Idimo Wadek. Idimo Wadek.
Muy bien, pues bueno, ya nos vamos, Cintia. Pues muchas gracias, gracias a nuestra invitada. Susana. Y recuerden marcar 911 o Seguridad Pública 729-0099 para cualquier caso de abuso infantil. Muchísimas gracias y bueno, pues nos despedimos. Nos vemos el próximo lunes a las 11 de la mañana con más de Mujeres Guadec. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Adiós. 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 Si le cambian, se lo pierden. Oye, no, antes de irnos, hay varios comentarios de Gerardo Moreno, ¿es el que decía Cintia? Saludos a Gerardo Moreno, a Elsie Ansures, Mariana Torres, se unió, Noemí. Sí, estoy leyendo los comentarios. Noemí dice, súper interesante el tema, protejamos a nuestros niños. Muchísimas gracias. Ariel García Lozano desde Saltillo se acaba de unir. Ariel, saludos Ariel. Saludos Ariel y casualmente Cintia también se acaba de unir. Sí, hola. Saludos Cintia. Somos más. Gracias. Invitados el próximo Gracias. lunes. Gracias. Los invitamos el próximo lunes. No se lo pierdan. Si le cambian, cambian, se lo pierden. eso. Chao. Bye niños. Gracias.